Hola a todas y a todos, bienvenidos. Continuamos con lo que es el segundo día del taller de planificación territorial. Hoy día tenemos aquí a Tina Serrano, Cristina Bustamante, que nos va a dar la charla de lo que es arquitectura y Feng Shui. Para presentarla un poco, Cristina es arquitecta de la Universidad de Chile, tiene más de 10 años de experiencia trabajando en lo que es arquitectura sustentable. Hizo su práctica profesional en 2007 en Nueva Zelanda, realizando un seminario de investigación que se tituló Desarrollo Urbano Sustentable, Construcción de una visión y líneas estratégicas de aplicación en Chile a partir de la realidad neozelandesa. Y así, continuando con el tema de sustentabilidad que se volvió su pasión, trabajó en lugares con climas extremos como Tierra del Fuego y también hizo trabajo post-catástrofe luego del terremoto y del tsunami que ocurrió en Chile en el año 2010. En el año 2013 funda Latinarc, que es una oficina de arquitectura que trabaja con materiales naturales y materiales industrializados reciclables, y que también esta oficina es pionera del uso del cartón estructural en la arquitectura en Chile. Sabemos que el tema de hoy es un tema que has tenido guardado mucho tiempo y que por primera vez compartes, así que estamos muy emocionados de que este sea el espacio para compartirlo dentro del contexto de la planificación territorial y lo que estamos planteando aquí, que es cambiar el paradigma del habitar. Exacto. Así que te damos la bienvenida, Tina, Gracias. y te dejamos para tu exposición. Ya, muchas gracias. Bueno, sí, se presenta hoy la Tina Serrano, que es la behind the scene de Latinar de las ideas, así que por eso vamos a cambiar de Cristina Bustamante a Tina Serrano. Pero un tema que normalmente no se toca en arquitectura, pero siempre nos categorizan, o sea, estamos acostumbrados como a estudiar solo desde un ámbito. Y la verdad que además de ser arquitecta, llevo muchos años o paralelamente siempre me ha interesado mucho la psicología y el desarrollo personal. Entonces he hecho distintas experiencias conmigo misma a través de mindfulness, diversas técnicas de meditación, yoga y también soy iniciada en Reiki. Y finalmente cuando empiezo a conocer toda la cosmovisión china y el Feng Shui, por fin puedo unir estos dos mundos. Y es lo que les quiero contar a continuación, porque creo que es relevante, unido a las charlas que tuvimos ayer desde la ciencia, que también conectaba con la espiritualidad, y lo que pudo contarnos Nahuel, me parece como interesante que podamos también empezar a diseñar, o que se entienda que uno en realidad diseña con esta información. Entonces, bueno, vamos a partir, comentarles como anécdota que el ambiente está muy rico acá porque estamos todos los talleristas planificando Hagan ruido nomás. y hay feria acá en la comunidad ecológica Peñalolén y ya están todos enterándose, entonces está muy bonito esto de empezar a tejer la red, que es lo que estamos armando del hábitat y de nuevo paradigma. Así que, bueno, vamos a partir entonces compartiendo pantalla. Bueno, para entrar en contexto, esta crisis de la pandemia que estamos viviendo es multidimensional, ¿no? O sea, estamos claros que es multidimensional, pero tampoco podemos desconocer el gran conflicto que está generando el cómo se ha hecho la segregación social y que de alguna forma la expansión o el hecho de que todavía se mantenga la pandemia es una enfermedad urbana y de alguna otra forma la construcción también está operando bajo esta lógica de operar bajo un modelo que solo considera lo económico y está muy distante respecto a los aspectos del desarrollo humano integral. Y esto es tal cual como este exprimidor de naranja, que es barato de producir, es muy económico y muy funcional. Asimismo están siendo estas viviendas, pero qué distinto es cuando a un hecho cotidiano como exprimir naranja le empezamos a imprimir alma, como lo que hizo el diseñador industrial Philippe Starck con este exprimidor de naranja, en donde con el hecho de levantarte y exprimir la naranja con una pieza tan artística como esta, ya te hace como un sentir distinto y es un poco lo que nosotros desde la arquitectura hacemos cuando creamos los espacios, que es elevar esta energía
¿ya? Esta energía de conectarnos con aspectos sensoriales. Entonces, no sé si ustedes se imaginan un mundo en el que nosotros podamos personificar cada espacio de acuerdo a la personalidad y a la localización donde se encuentra la vivienda. Es esto lo que se hace con el Feng Shui, materializar la personalidad de quien lo habita, unido a las condicionantes de su localización, para integrarnos a los ciclos de la naturaleza. Cuando empiezas a fluir con los ciclos de la naturaleza, normalmente todo se va sincronizando y todo lo que es propicio para tu destino se te empieza a vincular. Por lo menos es lo que yo siento y lo he experimentado y es razón también de lo que estamos viviendo con esto del gremio y que nos hemos conectado simbólicamente por puras circunstancias casuales. ¿Por qué pasa esto? Para explicarlo, y gracias a la experiencia de terapias con psicología o qué sé yo, cuando uno está con un psicólogo, habla con el psicólogo mucho rato y te vas entendiendo. Cuando estás haciendo la meditación es un ejercicio cotidiano de intentar estar en el presente. O cuando se hace yoga, lo que se está intentando es conectar con el cuerpo y la respiración. Cuando se hace Feng Shui, es visibilizar tu propósito, qué es lo que tú quieres plasmar, y al tenerlo visible y al tener que ejecutar las cosas a partir de lo que tú quieres desarrollar, es como por ejemplo un mueble que lo pones en cierta posición y al poner ese mueble te vas recordando de lo que tienes que hacer. Entonces, en el fondo, cuando te das cuenta de que ese mueble no lo terminas, ahí te empiezas a preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O por qué hay cierto desorden en tal zona de mi casa, qué es lo que está, qué conflicto hay. Con esto empiezan a preguntarse cómo está su casa. Si su casa está desordenada, probablemente es que tu mente está desordenada. Entonces, si quieres empezar a ordenar tu mente, empieza a ordenar tu casa. De la manera sincronizada con los ciclos de la naturaleza, que es como, en el fondo, el estudio que hizo el Feng Shui, que no es nada más que un orden de los ciclos de la naturaleza a raíz del calendario agrícola, que finalmente te trae como una producción, ¿cómo que se llama?, próspera, de todo a través de los ciclos naturales. Probablemente muchos están familiarizados con esta simbología que se llama el yin y el yang. A lo mejor muchos no tienen la explicación, pero esto se trata de un reloj solar en donde marca la cantidad de luz y de sombra en todo el recorrido de un año, y que marca los solsticios en el sentido norte-sur y los equinoccios en el sentido este y oeste. Este que está aquí dibujado, o sea, que es el que estoy mostrando en este momento, es el yin-yang del hemisferio norte. De acuerdo a cómo nos ubicamos, cambian la rotación del Sol. Entonces es siempre importante aclarar en dónde nos ubicamos, porque la cosmovisión china obviamente fue hecha desde el Ecuador hacia el norte, y nosotros tenemos que hacer nuestra adaptación hacia el sur. Con esto, entonces, este calendario agrícola, ¿qué hizo? Fue como dándole el concepto de cada estación, en los espacios energéticos que van pasando. Y con esto no se trata mucho de hablar de metafísica, o sea, un poco se vincula, pero es tan fácil reconocerlo como, por ejemplo, cuando hay un día soleado, cómo nosotros nos sentimos, o cuando está lloviendo, qué es lo que comemos, cómo nos abrigamos, qué nos interesa hacer. Es esa categorización a lo que nosotros llamamos energía. Esas energías entonces las dividieron por ejemplo, la energía, despertamos desde el este, cuando sale el sol, cuando se empieza a despertar el día, que es cuando se inicia un ciclo, que se categoriza o desde la primavera o desde el amanecer. Desde nuestro hemisferio recorre hacia el norte, y en el norte tenemos nuestro lado más yang, nuestro lado más luminoso. Y esto se categoriza con el verano o con la luz del mediodía. Luego va bajando la luz del sol, y esto se categoriza con la ambientación del otoño o el atardecer, y luego pasamos a nuestra zona más yin, que es la zona de la oscuridad y del invierno. Con este calendario, lo que se quiere expresar es que todo este ciclo es importante. Necesitamos dormir. Ahí atento, Nahuel, que no durmió nada anoche por esta presentación. Pero es importante esos ciclos de naturaleza porque son procesos regenerativos de todo lo que necesitamos. No podemos estar todo el tiempo yin, ni tampoco podemos estar todo el tiempo yang. ¿Esto qué se quiere decir en el espacio? Es un error, es un conflicto energético lo que pasa en todos los rascacielos de nuestro Manhattan, que tienen vidrio para todos lados, y eso es una pérdida energética
terrible y unos niveles de contaminación muy grandes por todo lo que tiene que hacer el edificio para que sea una condición humana vivible. Esto que, a pesar de que esto es una cosmovisión china, esta relación de mujeres y hombres con los procesos y los ciclos de la Tierra, vemos que de alguna u otra forma llegan a resultados similares en cualquier cultura y en cualquier espacio-tiempo de cómo nosotros racionalizamos nuestra relación entre el cielo y la tierra. O sea, alrededor del mundo siempre hemos llegado a resultados similares. Como es arriba, es abajo. Esto es lo que podemos ver en todas las formas que nos relacionamos en la naturaleza. Todo lo que nos rodea, finalmente lo que está siguiendo es una trayectoria cíclica del Sol. Por eso se dice como es arriba, es abajo, porque finalmente está siguiendo las grandes masas de aire y las grandes masas de agua, que esa es la traducción del Feng Shui o el Feng Shui. Como les explicaba antes, existe un fenómeno que se llama el fenómeno de Coriolis, que divide en el hemisferio norte. El Sol recorre desde el este hacia el sur, que tiene su área más yang, más luminosa, y bueno, es el atardecer en el este. Mientras que para nosotros, nuestra zona más yang se ubica al norte. Desde esta diapositiva en adelante todo lo voy a explicar desde nuestro hemisferio sur. Con esto se categorizó entonces los 5 elementos que son los ciclos de las mutaciones. ¿Ya? Se relaciona con los trigramas de I Ching también, en donde se va categorizando cada uno de los elementos y nuevamente partimos desde donde se inicia el ciclo con la madera, que representa lo creciente, nos enraizamos en la tierra y vamos creciendo y recorremos hacia el norte. En el norte la madera alimenta el fuego. El fuego con sus cenizas nutre la tierra crea los metales contienen el agua y el agua nuevamente alimenta la madera. Con esto también se van asociando las figuras geométricas que van categorizando cada uno de los espacios. Por ejemplo, en la madera se representa como el rectángulo, una figura ascendente, que es lo que provoca el árbol, el fuego como una figura triangular, la tierra con el cuadrado, los metales con la energía concéntrica, ya que los metales normalmente cuando uno se encuentra con alguna veta de oro, plata, cobre, siempre sabe que con ese poquito seguramente se va a encontrar con una cohesión en una falla y ahí va a encontrar, entonces esto se vincula a lo concéntrico. Y el agua se representa con figuras sinuosas. Eso también produce estados emocionales, como les decía, ¿no? Es distinta la energía que tenemos cuando despertamos a que obviamente cuando es de noche o cuando estamos demasiado vivos. Entonces, la energía del este, siempre cuando se hace el proceso de intervención o de asesoría para sanar los hogares, se empieza a trabajar en el plano, la posición fijada al norte y se empieza a trabajar desde el este, porque en el este se ubican nuestros ancestros, en donde posicionamos nuestra raíz y nuestra base, que tiene que ser la salud, para que las raíces sean vigorosas, y pasemos a la segunda, que es la zona de la prosperidad y la economía, el progreso. Y se representa con el viento, porque a través del follaje, de cómo se mueve, es que uno puede percibir que está el viento. Pasamos a la energía del fuego, que tiene que ver con el presente, con el éxito y el reconocimiento. ¿Por qué? Porque el fuego, a donde esté, uno queda como encandilado, que es lo mismo cuando uno ve el sol. Cuando va bajando la graduación del sol, se le llama la época de la fertilidad, de la cosecha del amor. Recuerden que esto es un calendario agrícola, entonces aquí estamos hablando de una primavera tardía, cuando ya están todos los campos llenos y llenos de fruta, que se vienen, por ejemplo, en la época de la vendimia, y entonces es un espacio de compartir desde lo que uno crea. No es el amor de esperar de lo que recibe, sino es de lo que uno entrega con su propósito, y eso es lo importante de manifestar. La energía del lago representa la energía del otoño y de la quietud. Ya tuviste todas las cosechas, entonces ahora vuelves a planificar, vuelves a invertir, y aquí se hacen todos los proyectos de planificación. También corresponde a la defensa de tu progreso, y es un área muy propicia para los niños y las mascotas.
Pasamos a la energía del cielo, donde te conectas con tu espiritualidad, bien sea la religión que tengas o con tu yo interno, que es lo que te permite conectarte con ese más allá o con tu presente para ver cómo te relacionas con el resto. Y por eso aquí se representa con los viajes, con el transporte, con la comunicación con tu familia. Estas son las intenciones que se desarrollan aquí. Hacia el sur nos ubicamos la energía del agua, que aboca a esta cosa como subterránea en donde uno se va hacia lo más profundo de su ser para encontrarse con uno, desarrollar su creatividad, el cómo voy a trabajar y cuál es mi propósito que yo voy a manifestar, mi forma de hacer las cosas en este presente. En el fondo se dice eso que tu alma desea, que normalmente puedes estar trabajando en millones de cosas, pero hay algo que siempre te mueve más que lo otro, que siempre hay una pasión más. Y esto pasa porque el agua siempre busca su camino, que es conducida por la montaña, porque la montaña ya pasaste por todo el ciclo y se representa la energía de las 3 de la mañana, en donde se sabe que se cierra un ciclo, pero también empieza un nuevo despertar. Ya es la sabiduría, ya aprendiste toda una trayectoria y aquí la guardas. Toda esta información, ¿qué nos hace? Nos hace esta cuadratura, que no es azarosa la manera como están ordenados los números, perdón. Si lo sumas de diagonal, horizontal o vertical, esto siempre va a ser una sumatoria de 15. ¿Por qué? Bueno, o sea, son cosas de la parte de la cosmovisión china, pero nos sirve para ubicarlo en el plano. Y es así como vamos trabajando las distintas zonas que les fui mostrando antes con el Bagua, que era lo que estábamos hablando antes, y vamos interviniendo y verificando qué cortocircuito está haciendo, porque por ejemplo si en la zona de la madera estás trabajando con materiales más pesados, quiere decir que la madera, el metal corta la madera y eso te empieza a generar cortocircuito. O por el contrario, si tu espacio está demasiado yang, eso genera, en la zona sur, esto genera unos conflictos y intranquilidad, como por ejemplo este caso de este departamento, que es muy común, porque como ahora todo se ordena sin ningún sentido, más que la rentabilidad económica. En este caso lo que hay que hacer es una intervención de cerrar todo el área sur y engañar el espacio y abrirse hacia las áreas prósperas que son necesarias abrirse, que es todo hacia la zona yang. Esto se conecta además con tu mingua, que el mingua es quién habita este espacio. Quien habita este espacio se categoriza por el año y el hemisferio en el que nació. Y con esto se puede dar sus posiciones favorables dentro de este microcosmos que se está creando. Esto finalmente que genera toda una composición sensorial que abarca desde los olores, los colores, las formas, para ir determinando ambientes. Entonces, hacia la zona este, que sería madera 3 y madera 4, son propicias a abrir todas las ventanas, o sea, que exista la mayor entrada de luz solar para que eso te entre en la energía vigorosa de la luz de la mañana y tener un buen despertar, junto con representaciones de crecimiento y orgánico como son las plantas, que siempre representa este crecimiento, y obviamente con la paleta de colores vinculada a la primavera. La zona fuego, que es nuestra zona más yang hacia el norte, es un lugar muy propicio para colocar las cocinas para quienes proyectan. Se pueden hacer representaciones a través de figuras triangulares y, por ejemplo, las cocinas es muy favorable si estas se diseñan con la madera, porque la madera alimenta el fuego. O bien espacios que pueden ser de tiendas o ambientaciones ficticias que en el fondo puedes recrear según lo que vendas, una decoración bastante particular para representar aquello. Acá, como pueden ver, baja el sol y la paleta de colores se vuelve mucho más, como que cada vez que vamos avanzando en este reloj lumínico va bajando la paleta. Acá hablamos de una cosa que tiene que representar lo acogedor del amor. Tiene que ser como muebles grandes, ojalá mucha artesanía,
tierra, como se está mostrando acá, los telares, todo lo que sean los tejidos. Es un ambiente mucho más acogedor, es propicio aquí generar los comedores, los living, los espacios para compartir, para invitar gente. A diferencia de la zona metal, que como era nuestra proyección a futuro, representaba como ya cierre de ciclo, pero con una bonanza, entonces vas a hacer, es un espacio muy bueno para generar, o por ejemplo, los dormitorios de los niños, trabajar con formas concéntricas y también, por ejemplo, tener las despensas, porque es el lugar donde acumulas tus riquezas, o bueno, quienes tengan caja fuerte o a poner su caja fuerte en esta zona también es muy favorable. De aquí se pasa a un diseño interior mucho más industrial y si se fijan los colores mucho más apagados representando la energía yin. En esta zona es importante, o es propicio más bien dicho, hacer los espacios de conexión con las energías sutiles cuando meditas, cuando haces yoga o cualquier tipo de conexión que necesites para alinearte en el día a día. También es bueno para incentivar los viajes, puedes poner tus fotos con los amigos o los viajes que quieres realizar o el vehículo que te quieres comprar. En la zona sur se trabaja con la paleta de colores de las más yin que existen. Acá puse la del agua, pero en realidad pueden ser los negros, los grises también. Y aquí se trabaja con las formas sinuosas. Y aquí es propicio poner los dormitorios o, por ejemplo, también las zonas de creación, por ejemplo, los que son artistas, los que somos arquitectos, es un buen espacio de trabajo para estos momentos creativos. Y como les había hablado antes, ya cerrando el ciclo, la montaña que guarda ese espacio de donde ya tienes toda la información de un ciclo es un lugar muy propicio para las bibliotecas. Y esta es una zona tierra también, pero a diferencia de la tierra fértil, que era la que teníamos en el noroeste, esta es la tierra montaña, que es la tierra que, de acuerdo a nuestra cosmovisión andina incluso, es el lugar de meditación de ellos. Y aquí es un lugar propicio para guardar toda esa información que te permite o que te da las herramientas para cumplir con el propósito que era la energía que venía mucho antes. Ya para ir finalizando, quienes nos hemos especializado en la arquitectura sustentable, cuando nos hacen el encargo de un proyecto, finalmente nosotros lo que tenemos que ir tomando son ir integrando o ir tratando en el proyectar, hacer proyectos socioambientalmente apropiados y económicamente rentables, ¿ya? Cada edificio que integra este proyecto es importante que también considere los aspectos bioclimáticos, como el soleamiento, para tener los aprovechamientos óptimos, la ventilación, el confort térmico y el confort acústico. Y con el Feng Shui lo que hacemos es avanzar un poquito más y saber cómo esta energía del sol, cómo esto le imprimimos arte y alma de acuerdo a la personalidad de quienes viven estos espacios, para finalmente hacer esta cosa que siempre está como omnipresente en todas las especificaciones técnicas que nuestro oficio debería ser el arte del bien construir. Y desde mi juicio, el buen construir tiene que ver con estas tres variables, ¿no? El que sea como un proyecto socioambientalmente apropiado, económicamente rentable, que considere los aspectos bioclimáticos y que además le podamos imprimir alma de quien lo habita o de lo que se vaya a hacer al interior de cada espacio interior. Esta diapositiva que mostré es de los amigos de Tierra Viva de Colombia, Jesús y José Moreno, mis primeros profesores de arquitectura en tierra, y mi segundo maestro de arquitectura en tierra, Marcelo Cortés. Es distinto proyectar así, o sea, porque creo que desde el ámbito de la bioconstrucción se suele pensar que no somos capaces de hacer arquitectura de alto estándar, y con esto podemos evidenciar que sí podemos hacer arquitectura de alto estándar y masivamente, que es lo que pretendemos a raíz de lo que estamos enseñando. Ciudades como Hong Kong o Guangzhou,
son proyectadas desde la filosofía del Feng Shui. De hecho, una anécdota importante contarles es que así como hay que cumplir con la reglamentación urbana, es importante, ellos exigen que cumpla con o sea, exigen que sea revisado por un maestro de Feng Shui. Arquitectos como Norman Foster o César Pelli, que son los que mayores creadores de rascacielos a nivel mundial, han tenido que trabajar con esto, y para César Pelli, cuando lo entrevistaron en Argentina, reconoció que debemos los proyectistas ser mucho más humildes y poner mucho más atención en estas energías sutiles, porque finalmente esto puede afectar mucho a los usuarios. Podemos hacer proyectos sustentables buenísimos, podemos hacer proyectos bioclimáticamente buenísimos, pero si no captamos estas energías sutiles, la verdad es que le podemos hacer mucho daño a quien lo habite. Es por esto que con toda esta información a mí me parece súper relevante reflexionar, y un poco yo creo que es la mesa de conversación en lo que vamos a hablar mañana, es de qué manera van a ser nuestros nuevos proyectos inmobiliarios, cómo se van a construir esto, o de qué manera van a ser estas nuevas comunidades en zonas rurales. Porque hay que entender que nosotros somos un sistema interconectado con el medio ambiente y como sociedad. Entonces, este trabajo personal que se hace con el Feng Shui, si se hace de manera favorable, si lo hago yo, lo hace Catalina, lo hacen aquí todos los que estamos participando en esto, juntos construimos una comunidad sustentable, y el ideal sería llegar a un estado de clímax del ecosistema. Me parece interesante es plantearlo así, y con la ciudadela, con la ciudadela que queremos proyectar para Telúrico, es esto lo que queremos relevar. O sea, no solo vamos a trabajar con los mejores bioconstructores de Chile, sino que a cada pieza le vamos a imprimir esta alma, para que toda esta arquitectura que es demandada y que se cree que es como la segura, la bonita o qué sé yo, se empiecen a dar cuenta que con la bioconstrucción podemos entregar mucho más ventajas, porque podemos activar una economía circular. Podemos lograr estados de confort térmico y acústico notables, y además podemos trabajar desde la salud. Así que, bueno, esta es mi presentación. Espero que no haberlos mareado con mucha información. ¿Un aplauso? ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Sé que quedaron algunas preguntas que aquí equipo técnico no me alcanzó a mandar al teléfono. Bueno, pero las contesto. Pero que ella va a contestar, sí, durante el día ahí en los chats. Les agradecemos mucho nuevamente, estamos demasiado contentos de estar aquí, en realidad como que cada vez la sonrisa es más grande. Sí. Nos vemos en 1 hora y media, no, a las 4 nos vemos con la charla de Alberto Alfaro, así que disfruten el almuerzo, recarguen sus energías y seguimos conversando. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Chao. ¡Bravo, bravo!